de ustedes. Bien, gracias a Dios por la misericordia, la bondad que nos ha permitido estar una vez más aquí en la casa de oración, después de un largo sabático. Estamos una vez más aquí, firmes. Amén. Bien, nos vamos a Deuteronomio. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 10 al 18. Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 10 al 18. El que lo encontró me dice amén para leerlo juntos. Amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Y dice así: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para no guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Padre, Señor amado, vamos a meditar tu palabra, Señor. Que sea usted, Dios mío, abriendo nuestro entendimiento para poder entender y comprender acerca de tu palabra, Señor. Señor amado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado en este lugar, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria sea el nombre del Señor. En Deuteronomio capítulo 8, versículo del 10 al 18, Moisés está hablando al pueblo de Israel, que le habla de la buena tierra que ellos van a poseer en un futuro, en aquella época. Él los exhorta, les habla acerca de las cosas que están por venir. Y vamos a ver 3 puntos acerca de este versículo que nos habla de Deuteronomio capítulo 8, versículo del 10 al 18. Vamos a ver 3 puntos. Y el primer punto es: cuidado, se nos olvida que Dios cumple sus promesas.
Y vamos a estar hablando acerca de esta prédica. Como tema tenemos: cuidado, se nos olvida. Y el primer ítem que vamos a estar viendo es: cuidado, se nos olvida que Dios cumple sus promesas. En el contexto que nos habla Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 10 al 12, habla de una promesa y de una advertencia que le dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y le sigue diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo ordeno hoy. El 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitas. Moisés está recordando al pueblo de Israel cómo Dios ha guiado y sostenido en el desierto, llevándole a una tierra de abundancia. Esta advertencia es corta y clara: que una vez que estén en la tierra prometida y sean saciados, sean prosperados, de no olvidarse de Dios, de no olvidarse de Dios, porque sencillamente cuando el hombre de Dios, sea quien sea un pastor, sea un profeta, sea un verdadero salmista. Recordemos que el salmista es la persona que escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo las alabanzas. No estos salmistas ahora, estos truchos que cantan las canciones de otros cantantes y se nombran salmistas. Estamos hablando de verdaderos salmistas. Y diferentes posición de la iglesia. Llega un punto, ¿sí?, que cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos bendice en algo, muchas veces llegamos a un punto de olvidarnos de Dios, ¿sí? Porque sencillamente hay algo que tenemos de sobra. Y eso pasa muchas veces. Llegamos a tener algo y nos olvidamos de Dios. Pero cuando ese algo nos es quitado, nos acordamos recién de Dios. Y es ahí donde vamos a buscar a Dios, es ahí donde vamos a acercarnos a Él. Pero dice que cuando comas y te sacies y cuando Dios te bendiga de Jehová tu Dios, de la buena tierra que te ha dado, que no te olvides de Jehová. No nos olvidemos, aún de entre lo poco y lo grande que tengamos nosotros, de ser constante, de ser perseverante, de no olvidarnos de las promesas de Dios. Aunque muchas veces, es difícil agarrarse de una de las promesas de Dios, porque lastimosamente el ser humano llega a un punto en que cuando no hay nada, en que cuando no hay una respuesta, comenzamos a dudar. Comenzamos a preguntarnos: ¿será que va a ser así? ¿Será que vendrá? Oiga, y como humanos que somos, vamos a dudar, vamos a pensar, vamos a claudicar. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo nos da esa convicción, esa confianza de que tranquilo, que va a ser así, Dios lo va a hacer. Y Dios advierte y le da una advertencia que cuando tengas todas estas cosas que le hablaba Moisés al pueblo de Israel, que no se olviden. Recordemos que el pueblo de Israel era una cerviz bien dura, bien difícil, que de una u otra manera se olvidaban de Dios, de una u otra manera sacaban en cara de las cosas que ya no tenían. Por eso que Moisés advierte acerca de que no se olviden de Dios.
la memoria de la liberación de la esclavitud acerca del pueblo de Israel. Deuteronomio 8:14. Habla y dice: y no enorgullezcas tu corazón, y no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le recuerda su pasado de servidumbre, cuando estaban en Egipto, cómo Dios los sacó con manos poderosas al pueblo de Israel. Oiga, porque a veces es necesario recordar dónde Dios nos sacó. Porque hoy en día, cuando Dios levanta al hombre, sea cual sea, cuando Dios lo levanta, aquel hombre, aquella mujer se olvida dónde Dios lo sacó, cómo Dios lo moldeó, cómo Dios fue abriéndole camino paso a paso. Pero lastimosamente, cuando el hombre se enorgullece, se jacta, pierde esa esencia, esa humildad de donde Dios lo sacó. De donde Dios lo sacó. Ponemos un ejemplo. Cuando, imagínense que alguien ha sido rescatado de una deuda que tenía tanto tiempo por alguien que fue generoso y lo ayudó. Al principio, la gratitud es inmensa con aquella persona. Pero con el tiempo, a medida que la persona va prosperando, puede empezar a atribuir su éxito únicamente a su propio esfuerzo, al punto de olvidar quién le ayudó a salir de una deuda o de levantar en un negocio. Porque es fácil cuando el hombre y la mujer pide algo. Es fácil cuando alguien te viene a pedir algo. Y cuando la persona le ayuda, se olvida. Se olvida. Nosotros como cristianos evangélicos, en la Biblia nos enseña y nos habla que tenemos que ayudarnos mutuamente. Ya sea económicamente, ya sea espiritualmente. Pero muchas veces aquellas cositas, cuando le das la mano a alguien, se olvidan. Nos olvidamos esa mano amiga que nos dio, sea lo que sea. Y es ahí cuando el pueblo de Israel, Dios a través de Moisés le hace acuerdo que Dios te sacó de Egipto. Él te sacó de esclavitud, de servidumbre, para otra cosa. Y fue tan fácil que el pueblo de Israel se olvidó que Dios lo sacó de Egipto, porque comenzaron a quejarse de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Y cuando la queja es ya de resentimiento, de molestia, eso Dios le molesta. Que no, que Señor, tú me dijiste, Señor, tú me hablaste, el otro y lo otro. Llega el punto en que nos hacemos rebeldes y nos peleamos con Dios. Ahora, la fidelidad de Dios en el desierto, cuando estuvo con el pueblo de Israel, Deuteronomio 8, 15 y 16. Moisés le habla al pueblo y dice que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, que tenías sed y Dios te dio agua, que sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para el postre de hacer bien. Dios le recuerda al pueblo de Israel cómo lo sustentó
con maná? ¿Cómo le dio agua de una roca? ¿Cómo los afligió Dios a ellos? No por mal, sino por probarlos. Y vemos que es algo sorprendente que usted mire que caiga maná del cielo. El maná del cielo. Recoger y comer. No así fue tanto que el pueblo de Israel se quejó por maná y le cambiaron de comida. Incluso el pueblo de Israel, mientras andaba en el desierto, dice lugar espantoso, haya sido feo, ver todas esas fieras, todos esos animales salvajes, todos esos dinosaurios que iban por ahí. Y ver cómo saca agua de una piedra para dar de beber al pueblo de Israel. Oye, muchas veces nos quejamos cuando no hay que comer, sea un arroz solo o sea una agüita con pan. Muchas veces nos preguntamos y decimos: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a estar padeciendo? Señor, tú conoces todo. Oiga, hay formas de pedir a Dios y hay formas de quejarnos de parte de Dios. El pueblo de Israel se quejaba de todo. De todo. Oiga, el pueblo de Israel creo que le apretaba la vida, porque se quejaba de todo. Nada le cuadraba. No se hallaba el pueblo de Israel. Y así habemos cristianos que muchas veces estamos en lo mismo y en lo mismo, y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Y dice que Jehová los probó, los afligió por bien de ellos. ¿Es necesario que el cristiano pase hambre? ¿El cristiano puede pasar hambre? Les pregunto yo a ustedes. El cristiano se puede pasar hambre. Incluso no puede comer cuando hay necesidad. Pero muchos dicen: Señor, pero tu palabra dice que el salmista David dijo: no he visto justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Oiga, el apóstol Pablo habla en sus cartas que él se gozaba con lo poco, con lo que no tenía, con lo que tenía, agradecía a Dios. Y vemos que el apóstol Pablo muchas veces no comía, y aún así seguía fiel a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros, la fidelidad de Dios en el desierto, en la prueba, en la adversidad, en todas las cosas, en las circunstancias. Porque al verdadero Hijo de Dios se lo ve cuando está pasando una tormenta, una dificultad muy grande. Y estas experiencias, aunque son difíciles, fueron prueba del cuidado de Dios que tenía con su pueblo. Dios no quiere que estemos mendigando pan. Dios no quiere que estemos andando así por así. No. Dios quiere el bienestar de nosotros. Dios quiere lo mejor de nosotros. Él nos da lo mejor. Pero muchas veces el problema somos nosotros. Porque si pasamos por una o por otra circunstancia es porque Dios lo permite, porque Él quiere probar nuestras vidas, quiere probar nuestro corazón para ver qué hay en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque todo lo hace para bien.
No nos hace porque nos quiere derrumbar, no nos hace porque nos quiere dejar desamparados. No, todo lo hace por bienestar de nosotros, porque nos está enseñando, nos está preparando en lo poco o en lo mucho. Dios nos prepara. Cuán importante es la fidelidad hacia Dios. El segundo ítem dice: cuidado, nos olvidamos que Dios da cosa buena. En Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 y 18 nos habla y nos dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Moisés habla acerca de la tentación de atribuir el éxito de uno mismo. Este texto advierte sobre la inclinación del corazón humano a decir: mi poder y la esperanza de mi mano me han traído riqueza. ¿Quiénes de nosotros hemos escuchado, incluso a cristianos evangélicos? Yo he escuchado. Yo tenía un amigo que habló una vez a mi hermano en Cristo, que habló así: por mi fuerza yo llegué a este ministerio. O sea, cuando yo estaba en la iglesia de la santidad de Dios, yo me esforcé bastante para llegar a este lugar. O aquellas personas de afuera, los inconversos: yo me maté estudiando, me quemé las pestañas para tener mi título y ahora yo soy ingeniero. Por mi fuerza yo salí adelante. Por mi fuerza yo tengo un vehículo. Por mi fuerza yo tengo casa. Etcétera, etcétera y etcétera. Moisés habla al pueblo de Israel advirtiendo acerca de la tentación de atribuirse el éxito a sí mismo, de no decir: por mi poder y mi fuerza yo conseguí esto, lo otro. Porque las cosas que nosotros tenemos hasta el día de hoy no es porque nosotros las queremos tener o porque yo hice el esfuerzo máximo, no. Si las cosas que tenemos hasta el día de hoy, sea lo que sea, es porque Dios lo permitió así, es porque Dios lo quiso así. Y si el lugar de donde nosotros estamos es porque Dios, por su gracia y su misericordia, nos permitió tener eso. Porque es en vano y es malo jactarse de que yo tengo esto porque fue por mi fuerza. ¿Qué pasa si aquí el día de mañana esa persona se enferma? Se enferma y se muere. Ese es el problema cuando las personas se jactan de las cosas. Cuando logramos algo significativo, ya sea un ascenso laboral, un negocio exitoso o la superación de un desafío, es natural sentir orgullo de éxito. Recordemos que hay dos clases de orgullos. Hay dos clases de orgullo. Un orgullo bueno y un orgullo malo. ¿Cuál es el orgullo bueno? Por ejemplo, cuando un padre tiene a su hijo y viene corriendo y le dice: papá, mire, saqué buena nota. Mire que saqué buena nota. Y el padre dice: oh, yo estoy orgulloso de ti. Es orgulloso de alegría, de satisfacción, de felicidad, de entusiasmo, de contentamiento. Qué orgulloso estoy de ti, hijo mío. Por tener esa buena nota, vamos a pegar un KFC con colita.
y se va a recompensarle su buena nota, el orgullo de felicidad, de gratitud, de contentamiento. Pero hay otro orgullo, el orgullo de que eso es mío, nadie me lo quita y punto. Yo voy a estar aquí y aquí me quedo y aquí me muero, punto. Y se enorgullece de lo que tiene, que de aquí a mañana eso se va al suelo. Un predicador que predicó bonito, habló bonito, todo bonito, pero cuando una persona X se le acercó a hablarle y a decirle, sus palabras fueron estas: no, tú no me puedes decir, yo soy el ungido de Dios, así yo lo dije y así tiene que ser. No pasó ni siquiera un mes y aquel varón cayó. La sabiduría viene de Dios, el conocimiento viene de Dios, y el cristiano que tiene el Espíritu Santo lo ayuda a que ese entendimiento y esa sabiduría crezca. Nada viene de nosotros, nada, todo viene de Dios, todo es de Dios, todo. Por eso cuán importante es de las cosas que nosotros lleguemos a tener, es por gracia, por misericordia de Dios y porque Él le plació. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Es porque Dios le plació. Dios le plació. Moisés habla acerca del reconocimiento de la fuente de la riqueza. Deuteronomio 8:18. Le dice, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Moisés contrarresta la tentación del orgullo con la verdad fundamental. Dice que si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, de hacer las cosas. Pensemos en un jardinero que es experto en cultivar un jardín hermoso, frondoso. Él sabe que aunque su conocimiento y trabajo son esenciales, el crecimiento de las plantas depende de la tierra fértil, la luz del sol y el agua. Elementos que están fuera de su control directo, que son provistos por la naturaleza o por una perspectiva espiritual de parte de Dios. Del mismo modo, nuestras habilidades y oportunidades para generar riqueza son dones divinos que vienen de Dios. Moisés le dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Cuando las bendiciones de Dios vienen de parte de Él, cuán importante es ser recíproco de esas bendiciones. Recuerdo también algo parecido, así mismo como tuvo el pastor que nos contó el día domingo, que él dice que solo tenía $5 y le da a un hermano y le dice, este es lo único que tengo, te lo doy. Y le da, y después, oh sorpresa, el Señor
lo sorprende y lo bendice el doble de que él dio. Recuerdo una vez cuando estaba en el ministerio del grupo Rey de Reyes en la Santidad de Dios, había un hermano que lo habían botado del trabajo, pero aún así iba a la santidad, aún así iba a los ensayos, aún así iba a los ensayos, y aquel varón con la completa iba al ministerio, y era allá abajo por el puerto donde vive el pastor Sellery, y yo lo veía a él preocupado. Yo lo veía preocupado y yo me le acerco y le digo, varón, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, todo bien, me dice, hermano, todo bien, todo bien. Pero yo tenía una inquietud. Bueno, y comencé a conversar con él. Digo, ya, pues mira el bus, vámonos. No, espérate un ratito, me dice, espera un ratito. Y él miraba a los lados. Y bueno, yo le digo, mira, ven, vamos, sube el carro, yo te pago el pasaje, Me dice, de verdad, me dice, vamos, ¿sí? Y yo le pagué el pasaje. Y bueno, nos fuimos conversando. Y yo ya tenía conocimiento que yo no estaba trabajando, estaba metiendo carpeta y estaba desfinanciado. Entonces, yo recuerdo esa vez que tenía $3. Los $3 era para irme allá a la casa del pastor Sellery y regresarme de vuelta acá al suburbio. Yo cogía 2 carros, porque 2 buses cogía yo. Entonces me sobraba unos 50. Yo le digo, toma ahí, toma todas las 50 porque ya me queda para poderme regresar a la casa. No, me dice el varón, no, toma nomás. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Toma. Bueno, gracias, hermano, gracias. Y de eso pasaron los días de aquel varón consiguió trabajo en una empresa buena, y cada vez que me miraba él, me veía a mí, dice, Jonathan, dice, vamos para acá, dice, vamos a comer, vamos para invitarte a comer algo. Pero le digo, no te preocupes, yo soy una de las personas que en aquel tiempo yo no aceptaba cuando aquellos hermanos me invitaban a comer algo. Yo no aceptaba, incluso cuando me querían dar plata, yo no aceptaba, yo no les cogía, no por orgulloso, ni jactancioso, ni nada por el estilo, sino yo era bien pobre, por decirlo así, bien pobre, y no les aceptaba, porque me daba vergüenza que alguien me esté dando. Ya me conformaba con mis padres que me daban, pero otra persona era muy reservoso recibir algo que me dé. Y hasta cuando me casé, lo mismo, mi suegro me daba unas cosas, yo a veces no le aceptaba, me querían dar plata, yo no le aceptaba. Le conversé eso a mi papá, al pastor, y me dice, no seas bobo, son las bendiciones que te quieren dar a ti, recíbele. No es que tú recibes eso, Dios nos bendice más a ellos. No seas bobo, coge. Bueno, de ahí ya me receté yo mismo Windows. Y ahí sí, bienvenido sea cualquier cosa que me daban, yo lo cogía, Dios lo bendiga, gracias, que Dios lo multiplique. Y bueno, aquel varón me comenzaba a invitar a comer. Y después me dice, después de eso, mis hermanos, yo estoy agradecido de ti. No fue una vez, sino 2, 3 veces, me dice que tú me ayudaste. Y yo estoy agradecido de ti. No es mucho lo que yo tengo, pero sí gano más o menos. Dios ha sido bueno conmigo. Qué importante, amada iglesia del Señor, que cuando una persona lo hace de corazón, de que las cosas que Dios nos da es porque Dios le plació así. Por eso es que Moisés le dice al pueblo, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. No solo las riquezas, sino a través de ir a tu trabajo, sino también de ir a predicar la palabra del Señor,
Porque muchas veces aquellos cristianos, hermanos en Cristo, no tienen una fuente de ingreso, una empresa estable o trabajan independientemente. Y a veces sobra ese tiempo, y ese tiempo muchas veces lo usamos para ir a predicar la palabra de Dios, para repartir tratados. Porque es bueno y es importante predicar la palabra del Señor cuando estamos desempleados, por decirlo así. Oiga, y Dios bendice ese esfuerzo. Dios bendice ese gesto, porque estamos haciendo de corazón. Por eso no nos olvidemos que de Dios viene la fuerza, el poder para hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Moisés habla acerca de la confirmación del pacto a través de la provisión. Deuteronomio 8:18. El propósito de Dios al darle el poder para las riquezas no solo es por su bienestar material, sino por la confirmación de su pacto a través del pueblo de Israel. Porque cuando un padre de familia provee para sus hijos, no solo lo hace para que sus hijos tengan comida o tengan ropa, sino para demostrar su amor, su compromiso y su fidelidad a través de la relación de ellos. Asimismo, la provisión de Dios es una manifestación tangible de su amor, de su compromiso con su pueblo. Un recordatorio constante de su pacto que tiene con ellos. Porque de una u otra manera Dios nos hace deber, nos enseña. Y el tercer ítem, cuidado, se nos olvida de que Dios procede en todo. La bendición y la responsabilidad de recordar que le hace Moisés, porque Moisés le incita al pueblo de Israel: acuérdate, 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 que no se te olvide, acuérdate que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello contigo. El pasaje comienza con la instrucción de bendecir a Dios después de comer y de saciarte, reconociendo su provisión. La gratitud es un antídoto contra el olvido. Cuando nosotros somos agradecidos por las cosas que tenemos, el resto es pasajero. Cuando comemos y disfrutamos de la abundancia, nuestra respuesta debe ser natural. Nuestro corazón debe tener ese agradecimiento de donde viene todo. Es como recibir un regalo valioso a una reacción que muchas veces es algo significativo. Por ejemplo, cuando una mujer, el hombre le regala a una mujer, sea una carta, sea una rosa, sea un chicle, esos pequeños detalles ella se va a recordar. Yo, de una u otra manera, he podido ayudar a hermanos, no para jactarme, ni para vanagloriarme, Dios guarde mi corazón. He podido ayudar en ciertas cosas. De una u otra manera, porque sé que Dios
a su tiempo, Él hace la obra. Yo en mi vida, durante el transcurso de atrás, mi vida ha sido declinada tanto buena como mala. He tenido declive antes en lo espiritual, pero aún así no me olvidaba de Dios. Cuando me pasaban ciertas cosas, yo le decía: Señor, yo no soy nadie para pedirte, yo no soy quien para decirte. Yo sé que no estoy andando bien, pero no andaba de pecado, por si acaso. Yo sé que no estoy andando bien, pero yo no soy nadie para pedirte. Yo de una u otra manera ayudaba a alguien, yo de una u otra manera hacía el bien, yo de una u otra manera hacía lo correcto. Yo creo que por esas cositas Dios me seguía guardando. Yo seguía teniendo misericordia de mí, porque llegó un punto en que yo iba a abandonarlo todo, yo iba a dejar todo. Sí. Yo le lloraba al Señor, yo le decía al Señor: Señor, perdóname, perdóname. Pero yo pienso abandonar todo, yo pienso dejar todo. Yo creo que por la gracia y la misericordia de Dios aún me sustentaba, aún me decía que avance, que siga adelante y que no desmaye. Pero yo llorando al Señor le decía: Señor, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar más adelante conmigo. Pero la gracia y la misericordia de Dios me sostuvo y seguimos de pie, seguimos peleando, seguimos avanzando. Por eso es muy importante que nos acordemos de Dios, que nos acordemos de Dios, que no nos olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque de una u otra manera Dios nos hace débiles. Moisés habla acerca de la necesidad de una memoria espiritual activa. En el versículo 18, en el capítulo 18, el mandamiento final que le dice Moisés: acuérdate de Jehová tu Dios. No es un simple recordativo pasivo, sino una acción continua de traer a la mente su carácter, sus obras, su misericordia, su amor para cada uno de nosotros. Esta memoria activa, el cual tenemos esa relación con Dios, que nos hace estar conscientes en la presencia de Dios, en las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. En la vida se nos presentan constantes oportunidades para olvidar. Quizás una mala experiencia, quizás un maltrato. La rutina del éxito, las distracciones, todos pueden conspirar para que dejemos a un lado la verdad fundamental, que todo lo que tenemos solo proviene de Dios. El mensaje de hoy es para hacernos entender y comprender algo urgente de cultivar una memoria espiritual.
a recordar activamente la fidelidad de Dios que tiene con nosotros, su provisión presente y su promesa para el futuro. No permitamos que nuestro orgullo nos ciegue, ni la comodidad que tengamos haga endurecer nuestro corazón. Que cada bendición sea señalada, que nos dirija de nuevo a Dios. Que nuestros corazones estén lejos de el orgullo, de la jactancia. Que se llene más bien de esa gratitud profunda y constante a través de Dios. Que permanezcamos, que sigamos fieles, para que Dios vea a través estas cosas y nos ayude. El desierto no es para dañarnos. El desierto no es para que muramos. El desierto es para que nosotros aprendamos a madurar, aprendamos a tomar sabias decisiones, y a través de ese proceso nosotros podamos caminar confiadamente hacia Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros, con nuestras debilidades y flaqueza, estar firmes y no claudicar. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque lo que Dios prometió lo va a cumplir. Porque Dios lo que prometió lo va a cumplir. Una vez más. Porque Dios lo que prometió lo va a cumplir. Y así lo hizo con mi vida. Aunque dudaba, aunque mi estado espiritual estaba al 10%, el semblante caído, sin ganas de hacer nada, a pesar de todas esas cosas, Dios cumplió su promesa. Y esa es la convicción que Dios hace con cada uno de nosotros, de diferentes formas, de diferentes maneras. Cada vez que amanece le digo al Señor: no merezco tu misericordia, no merezco tu amor, a pesar que te fui infiel espiritualmente hablándole, porque no andaba en pecado, no fui fiel, aún así permaneciste fiel, y no soy agradecido. No fui agradecido, no merezco aún tu misericordia, pero Dios fue fiel hasta el final y cumplió su promesa. Y eso es lo que a nosotros nos impulsa a seguir adelante, a seguir peleando, aunque no vemos nada al principio, pero al final vemos esa maravillosa y gloriosa obra que Dios hace con cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, aunque sea difícil, todos permanezcamos fieles, porque la recompensa es grande, la bendición es grande. Y una vez más, Dios cumplirá el propósito de nuestra vida. Él lo va a cumplir y lo va a hacer porque Él es Dios. Él no se retracta, Él cumple sus promesas. Nos ponemos de pie.